Parte 3. Preguntas sobre la Biblia. Carta 19. ¿Por qué piensas que la Biblia es inspirada? ...27 de septiembre de 1990. Querido Greg, me temo que no pueda posponer mi juicio sobre todas esas historias de la Biblia. Para mí el cristianismo como un todo o se mantiene o cae. Es un paquete. Tú no me puedes pedir que solo considere tus firmes argumentos y pase por alto tu material embarazoso. Para mí creer que Jesús es el Salvador del mundo va de la mano con creer en un libro que incluye unas cuantas historias extrañas. Los problemas con el libro son, en consecuencia, problemas con el Salvador. Así es que de nuevo te pido una respuesta a esto. ¿Cómo se podría pretender que alguien crea en una serpiente que habla? En un hombre que fue tragado por una ballena? ¿En el hierro de un hacha que flotó? ¿En el mar que se dividió en dos? ¿En un hombre que era fuerte según el largo de su cabello y otras historias sin sentido? ¿Cómo puede creer alguien que todo esto es literalmente palabra de Dios? Si lo leyeras en cualquier otro libro, no lo creerías. Recuerdo todas esas cosas en mi tiempo de católico y me perturbaban, aunque estaba tratando de creer. De modo que si bien tu material sobre quién fue Jesús es irresistible, me temo que todos los otros hechos sin sentido de la Biblia se le oponen. Suficiente por ahora. Con el amor de siempre, Papá. ...13 de octubre de 1990. Saludos, padre escéptico. Dentro de 3 semanas será mi gran carrera y estoy hecho un atado de nervios. Mañana voy a participar con un amigo en el maratón de las ciudades gemelas St. Paul y Minneapolis, Minnesota. Serán 22 millas a modo de ensayo. Luego voy a tranquilizarme hasta la carrera. Le contaré cómo va todo esto. Muy bien. Insiste en que tratemos todas estas cosas complicadas de la Biblia. Si le pedí que lo pospusiéramos, no fue porque las considerara molestas, sino porque no son temas centrales al cristianismo, porque no es parte de la relación con Dios que hace a una persona completa. Este es el corazón mismo de la fe cristiana. El caso de quién fue Jesús, insisto, se mantiene o cae por sí solo. La inspiración de la Biblia es un asunto diferente. Secundario. La razón por la que insisto en esto es porque, en primer lugar, mi razón más fuerte para creer que la Biblia es la palabra de Dios es el resultado de haber creído previamente que Jesucristo es el Señor. Permítame explicarle. Varias veces en mi bastante liberal educación me sentí como usted inclinado a ver la Biblia solo como un libro humano. Algunas de las historias, lo acepto, son esa clase de historias que normalmente se ven como fantasías en cualquier otro libro. También tuve problemas con los textos que no podía explicar, con contradicciones aparentes, con discrepancias arqueológicas, etc. Pero seguí creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, no porque esperara llegar a aclarar todos los problemas, sino porque esta creencia es congruente con la creencia que Jesús es el Señor Todopoderoso humanado. Mi pensamiento va por esta línea, papá.
Sobre la base de las razones expuestas en mis cartas anteriores, estoy convencido de que los evangelios nos dan una descripción histórica justa y confiable de Jesús, y que Jesús es el Señor encarnado. Esto implica, pareciera, que Él no comete errores, al menos no cuando está enseñando asuntos centrales sobre Dios. Pero si en los evangelios hay algo claro sobre las enseñanzas de Jesús, es que Él creía absolutamente que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Esta convicción se advierte a través de toda su enseñanza, y Él basa su propio entendimiento en eso. Es más, Jesús claramente comisionó a sus discípulos que enseñaran con la misma autoridad que Él enseñó. Les prometió que el Espíritu Santo descendería sobre ellos y les ayudaría a recordar lo que había dicho y hecho, a interpretar lo que Él era, y a hablar y escribir de una manera que otros pudieran creer en Él a través de ellos. Juan 14, versículo 16. De nuevo, no estoy tratando de citar la Biblia para probar la Biblia. Solo estoy tratando los evangelios como documentos históricamente confiables. Por eso, aunque a veces tuve grandes problemas buscándole sentido a la Biblia, siempre volví a este dilema. ¿Cómo puedo llamar a Jesús Señor y pretender corregirlo en una parte central de su teología? Quizá haya muchas cosas que no entiendo del material de la Biblia, pero estoy convencido de que por esta misma razón no puedo exaltar mi propio razonamiento sobre la autoridad de Jesús. Esto es en resumen por qué me gustaría que considerara el señorío de Cristo sobre la evidencia que le he dado, aparte de mi capacidad o falta de ella para darle sentido a las partes conflictivas de la Biblia. La forma de reconocer el progreso de cada campo es trabajar de lo conocido a lo desconocido, de lo claro a lo oscuro. Lo que le estoy pidiendo es que empiece por lo claro, el señorío de Cristo, y luego esfuércese por entender lo oscuro, la Biblia. La evidencia del señorío de Cristo, entonces, es la razón más fuerte para aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Pero esta no es mi única razón. Déjeme darle algunas otras. Primero, la Biblia contiene una buena cantidad de material profético que ya se ha cumplido, el cual es explicable solo sobre la suposición de que este libro es la palabra de Dios. Por ejemplo, a través del Antiguo Testamento hay profecías sobre la venida de Cristo, profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Solo para darle unos cuantos ejemplos, el Antiguo Testamento predice que su lugar de nacimiento será Belén. Números 24, versículos 17 y 19. Malaquías 5, versículo 2 y otros. Su linaje de Abraham, Isaac, Jacob y David. Génesis 12, versículo 3. 21, versículo 12. Segundo de Samuel 7, versículo 13. Su precursor, Juan el Bautista. Isaías 40, versículo 3. Malaquías 3, versículo 1. Su sufrimiento y muerte vicaria, Isaías 53. Su crucifixión, antes de que se considerara la crucifixión como una forma de ejecución, Salmos 22, versículo 16, Zacarías 12, versículo 10. Su ejecución con criminales comunes, Isaías 53, versículos 9 y 12. Y su divinidad, Isaías 9, versículo 6, Jeremías 23, versículo 6, Miqueas 5, versículo 2, etc. ¿Cómo se puede explicar esto? Está a millas de distancia de lo que la casualidad podría conceder. Además, en las Escrituras hay muchas otras profecías complicadas sobre otros asuntos. Déjeme decirles solo un ejemplo. En los tiempos de Ezequiel, alrededor del año 580 a.C., la ciudad de Tiro era un puerto próspero. Por inspiración, Ezequiel profetizó una cantidad de cosas sobre este puerto que nadie habría podido imaginar que ocurrirían, dada la prosperidad de este puerto. Profetizó que Nabucodonosor II, un rey de Babilonia, tomaría la ciudad. Ezequiel 26, versículo 8. Lo cual se cumplió después de un sitio de 13 años. Ezequiel también profetizó que muchas naciones se alzarían en guerra contra Tiro. Ezequiel 26, versículo 3. Algo de lo cual se cumplió a lo largo de las siguientes varias centurias. Entonces anunció algo aún más notable,
que la ciudad finalmente sería totalmente destruida y transformada en roca desnuda, que los pescadores extenderían sus redes sobre lo que habían sido sus palacios y que nunca más volvería a ser reconstruida. Ezequiel 26, versículos del 4 al 21. ¿Quién podría haberse imaginado tal cosa? Pero todo esto se cumplió en las centurias siguientes. Incluso Ezequiel dice que los escombros de esta ciudad serían lanzados al mar. Ezequiel 26, versículo 12. ¡Qué extraña predicción para cualquier ciudad! Más aún para una metrópoli tan próspera como lo era Tiro. Pero varios años después de hecha la profecía, se cumplió en detalle. Alejandro el Grande sitió la ciudad. Sus habitantes huyeron a una isla cerca de la costa que era parte de su territorio. Alejandro no la pudo invadir con una flota naval, así es que construyó un terraplén con los escombros de la ciudad que echó al mar. En parte por eso quedó tan plana. Hoy día, donde estuvo la ciudad, no hay más que unas aldeas de pescadores, donde los pescadores, de acuerdo con la profecía, extienden sus redes para que se sequen. La ciudad misma está en alguna parte del mar Mediterráneo. Me parece que esa es una profecía impresionante, papá. Y en la Biblia hay numerosas otras similares a esta. ¿No le sugiere que aquí hay más que una simple autoría humana? Hay otras razones para sostener que la Biblia, a pesar de sus partes conflictivas, es inspirada. La Biblia, como lo mencioné hace algún tiempo, ha probado muchas veces ser arqueológicamente confiable. Incluso la revista Time, diciembre de 1974, en un artículo sobre la arqueología bíblica, afirmaba que la Biblia es a menudo completamente confiable en aspectos históricos, más de lo que antiguas generaciones de eruditos habían sospechado. Y el artículo concluye diciendo: después de 2 siglos de enfrentar la artillería científica más pesada que pudo haberse utilizado, la Biblia ha sobrevivido. Fin de la cita. De ningún otro libro antiguo se ha dicho lo mismo. En la Biblia también hay unidad, papá, que desafía las explicaciones naturalistas. Desde Génesis a Apocalipsis, encontramos el tema unificador común del Dios amoroso que busca a la humanidad y la humanidad que se resiste. En medio de la increíble diversidad de autores, perspectivas, culturas, circunstancias, tiempos, cosmovisiones y géneros literarios, la Biblia constituye un himno unificado sobre la redención. ¿No cree que en la misma forma en que la diversidad de la Escritura testifica de su variedad de autores humanos, la total unidad de las Escrituras da fe de un autor divino? Y finalmente está la experiencia de la inspiración de la Escritura, una experiencia de la que dan fe cristianos a través de los siglos. Para quienes hayan experimentado el poder transformador del mensaje de esta biblioteca, las partes conflictivas de las Escrituras son mínimas. En cierta ocasión, Jesús contó la parábola de un hombre que encontró una piedra preciosa en un campo y que compró todo el campo para ser dueño de la piedra preciosa. Algo similar ocurre con la Escritura. El tema de la redención y el Cristo que presenta cambió mi vida y sigue cambiándola. A mí me parece natural comprarlo todo. Yo, como usted, no acierto a explicarme algunas de sus partes, pero la transformadora experiencia y la sólida evidencia que respaldan su inspiración son sencillamente demasiado fuertes para dejarme desviar por ocasionales desconciertos. Piense en lo que le he dicho, papá. Mejor aún, empiece a leer la Biblia y hable con el autor mientras lee. No tiene nada que perder. Amorosamente, Greg.